en lo que llamamos a Julio Schilling, ustedes saben que hoy se acaba de pasar una resolución en el Senado de los Estados Unidos que votó para limitar la capacidad de guerra de Trump en Irán. El Senado respaldó hoy jueves la legislación para limitar la capacidad del presidente Donald Trump de librar una guerra contra Irán, reprendiéndolo después de un ataque contra un comandante militar iraní y la represalia de Teherán el mes pasado aumentó los temores de un conflicto regional más amplio. 8 de los republicanos de Trump se unieron a los demócratas para aprobar la resolución de los poderes de guerra por 55-45. La medida requeriría que Trump retire a las tropas estadounidenses involucradas en hostilidades contra Irán, a menos que el Congreso le declare la guerra o apruebe una autorización específica para el uso de la fuerza militar. Trump ha prometido un veto y no se espera que haya suficiente apoyo en el Senado para reunir a la mayoría de 2/3 para anular. Los republicanos de la Cámara tienen 53 de los 100 escaños y rara vez votan en contra del presidente. Los opositores dijeron que la aprobación de la resolución enviaría un mensaje equivocado a Teherán. Necesitamos, y cito, enviar un mensaje de firmeza y no de debilidad. Esto dijo el senador Jim Risch, presidente republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El senador demócrata Tim Kaine, uno de los principales patrocinadores de esta resolución, lo cuestionó. Dijo que la votación mostró fuerza y reflejó la importancia de que el Congreso considere la decisión de desplegar tropas estadounidenses. Y cito, si vamos a coordinar a nuestros hombres y mujeres jóvenes uniformados que arriesguen sus vidas y su salud en la guerra, debe hacerse en una cuidadosa deliberación, dijo. Y tengo vía telefónica conmigo, nada más y nada menos, estoy engalanada de tener en mi programa a Julio Schilling, analista político, escritor, y bueno, el editor de La Patria de Martí, una excelente publicación que les recomiendo a todos que lean. Julio, qué gusto tenerte vía telefónica, ¿cómo estás? Saludos, querida Marielaria, de lo más bien, gracias a Dios. ¿Cómo está tu pie? Un placer estar contigo. ¿Cómo está tu pie? ¿Ya volviste al gimnasio? Ya volví al gimnasio, es más, eso es parte del entrenamiento, que fortalecer toda esa área alrededor del tendón de Aquiles. Qué bueno. Sí, gracias a Dios en la marcha de nuevo. Qué bueno, me alegro tanto. A ver, ¿qué piensas sobre esta resolución que acaba de votar el Senado para limitar la capacidad de guerra de Trump en Irán? ¿Esto nos da una señal equivocada a Teherán? Por supuesto que sí. Es más, yo te digo que va contra los deseos y el propósito de los fundadores del modelo político norteamericano, porque eso es un terreno que le compete a la rama ejecutiva. Entonces, podemos decir, y esto es una discusión también entre muchas personas, si el acto de poderes de guerra, que es el que le exige al presidente si va a estar más de 90 días cuando no ha comprometido fuerzas bélicas, pues que busca la autorización del gobierno, del Congreso. Entonces sí, sin lugar a duda, esto me parece no solo en un sentido teórico me choca, sino en un aspecto práctico. Sin lugar a duda envía un mensaje totalmente equivocado a la dictadura en Irán y a las dictaduras de Corea del Norte, en Siria, en Cuba, en América Latina como Venezuela, porque en efecto le están atando las manos. Exactamente. Al presidente estadounidense. Es muy lamentable, pero todo esto, María Laria, ocurre porque se trata del presidente Trump. O sea, esto es una manifestación más de que un paso más para ver qué poder le pueden quitar que le corresponde a la rama ejecutiva bajo el mando del presidente Trump. ¿Te asombró el hecho de que 8 republicanos se hubieran unido a los demócratas, 55-45?
algunos no. Por ejemplo, Rand Paul era de esperar porque él pertenece igual que su padre, a la rama del Partido Republicano libertario, sí, que tienden a no quererse aislar del mundo en cuestiones de relaciones exteriores, y eso es un error, porque la historia nos demuestra que quien no quiera ser de policía cuando le corresponde el papel de policía, en este caso defensor del mundo libre, pues lo van a llenar los enemigos de la libertad en el mundo. Entonces, pues es lamentable. En algunos de los otros tal vez podemos decir que sí, que demostraron poca visión y contrario a lo que deberían de haber hecho, pero cargarán la responsabilidad, si ni que Dios lo quiera, la dictadura de los ayatolás, pues se mueve en una dirección, fortalecidos por este tipo de acción. Bueno, pues podrán señalar con claridad que fue gracias a este mensaje de debilidad y una noción totalmente absurda en medios de acciones que dieron a la talla de eliminar, como el caso de Soleimani, uno de los terroristas más grandes del mundo, terroristas respaldados por un Estado, que son mucho más peligrosos a terroristas como el caso de los que tiene Al-Qaeda o ISIS, que no controlan un Estado, bueno, y en el caso de Irán sí, de manera de que presentan una amenaza mucho más grande a la paz mundial. Sin embargo, mira, Julio, hoy hubo una encuesta muy interesante de los estados que tienen el apoyo por cuando ultimaron a Soleimani. Por ejemplo, Georgia, el estado de Georgia tiene 58%, Pensilvania 57.6% de apoyo, Ohio 51.7%, Florida 51.2% y Michigan 50%. O sea, que están yendo realmente en contra de lo que piensa el pueblo estadounidense. Lo que habíamos adelantado lo vamos a retroceder. Y una pregunta, ¿Trump lo podrá vetar? Trump, o sea, tiene ciertas limitaciones en cuanto a la medida que puede hacer, pero yo creo que en esto, Marilaria, hay, y lo que buscan es un simbolismo, la verdad, un simbolismo de más que de otra cosa, porque el presidente sabe muy bien cómo llevar un caso como una acción necesaria contra un enemigo, contra Irán, a la opinión pública, y ha tenido experiencia que la ha ganado. Las encuestas estas, por ejemplo, que tú acabas de mencionar, nos dan, o sea, es evidencia empírica que la campaña de desinformación que se llevó a cabo para intentar de blanquear el pasado de Soleimani no funcionó. Y estamos hablando de una campaña muy organizada para no presentar toda la realidad del pasado de Soleimani, que ha estado ligado a el historial delictivo de la República Islámica de Irán desde que los ayatolás tomaron el poder, de manera de que desde un principio él ha estado activo en ese tipo de campañas de terrorismo de Estado, y en los últimos 15 años, muy particular en causarle daños a las Fuerzas Armadas estadounidenses y una presencia muy fuerte en América Latina. O sea, que era un individuo clave, y a pesar de esa realidad, de toda esa información que la inteligencia estadounidense tiene, y no era ningún secreto para nadie, así todo, se llevó a cabo una campaña extraordinaria para meterle miedo a la sociedad estadounidense de que la guerra era inminente,
Y así todo, la población norteamericana respaldó la acción abrumadoramente. Así que esto puedes estar convencida que, de nuevo, si la dictadura de los ayatolás se mueve en dirección de poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos con una acción que perfectamente lo podrían llevar a cabo en una embajada norteamericana, no creo que esta acción lo fuera a limitar de todo, porque el presidente tiene la responsabilidad de cuidar por la seguridad del país, y no creo que ningún senador vaya a querer cargar sobre sus hombros la responsabilidad de una derrota norteamericana en algo tan importante como es un enfrentamiento con un régimen, de nuevo, el régimen de mayor activismo de terrorismo de Estado desde el año 1979. Totalmente. Vamos a pasar un poquito a lo que está sucediendo desde ayer y hoy. Ahora están pidiendo que renuncie William Barr, el Attorney General, por, según ellos, intervenir en el caso Roger Stone, el aliado de Trump, que supuestamente ya William Barr, el Attorney General, el fiscal general, le había recomendado a estos fiscales que redujera esa sentencia de 7 a 9 años, que era demasiado steep, demasiado fuerte, antes de que Trump pusiera este tweet. Hoy William Barr dio una entrevista donde dice realmente que en ningún momento nadie lo va a intimidar a él, ni siquiera el presidente. O sea, el presidente no había hablado con él y lo dijo hoy en una conferencia de prensa y ayer también cuando le preguntaron, pero ahora están pidiendo que renuncie Barr, y como todos sabemos, el 31 de marzo creo que es, que él ya está llamado a testificar. Le van a preguntar si realmente el presidente tuvo que ver. ¿Qué tú crees que está pasando ahora? ¿Otro impeachment más? Bueno, yo creo que mira, sin lugar a duda, el Partido Demócrata de hoy está completamente dominado por la izquierda radical. Entonces, la administración del presidente Trump es pues un inconveniente grande hacia esos logros, y le han declarado la guerra. Bueno, ya sabemos que desde antes, cuando era candidato, como lo hemos hablado, y van a seguir en todo este proceso. Y este intento de llamar a testificar a William Barr con la idea de que se impactó de una manera desfavorable a lo que es su puesto de justicia, está totalmente fallido en todo sentido, porque primero hay que entender que el papel, o sea, del procurador general del país, trabaja a servicio de la rama ejecutiva, o sea, trabaja para el presidente. Es cierto que tiene un papel de fiscal para todos los estadounidenses, pero trabaja al servicio de el presidente. Ahora bien, eso no quiere decir que él va a hacer nada para poner su licencia en riesgo, pero si tienen algún problema con una cierta preferencia, como se le está acusando, ¿dónde estaban esas voces cuando Eric Holder, que ha sido uno de los procuradores generales del país más ideologizado, que trabajó totalmente a servicio de la agenda del presidente Obama? Y en el caso específico contra el señor Stone, cada vez va saliendo más evidencia de que realmente fue un proceso prejuiciado en su contra desde el principio. Entonces, la sentencia que se pidió, y tú bien notaste, esto es algo que se estaba caminando desde antes, por cierta contaminación que encontraron en algunas de las personas
que participaron en la formulación de culpabilidad contra el señor Stone son personas declarados enemigos del presidente Trump. O sea, básicamente que lo odiaban, no solo a él, a todos los republicanos. Entonces, la idea de que uno en un ambiente de determinar la culpabilidad de presentar o no cargos contra una persona, tiene que haber cierta limpieza de prejuicios que pueden contaminar la decisión de de recomendar que se presenten cargos. Entonces, en este caso, claramente había una contaminación, y lo que está expresando el señor Barr es totalmente coherente con la noción de equidad, o sea, la noción de que hay que actuar, la justicia tiene que ponerse dentro de un contexto de la realidad, y cuando hubo en el proceso determinadas contaminación, determinadas irregularidades que ocurrieron, más el gran daño que ha hecho al sistema judicial la actitud del FBI, la actitud del Departamento de Justicia de Obama, el Tribunal de Inteligencia, el Tribunal FISA, que han quedado totalmente desprestigiados con todas las acciones que tomaron, y muchos de los cargos que se le han presentado al señor Flynn, por ejemplo, son cuestionados ahora ante toda la evidencia que ha salido de la corrupción que ha habido con la jerarquía del FBI y de la CIA bajo el mando del expresidente Obama. Pues naturalmente, ¿cómo se puede contemplar que va a ser algo diferente? Sobre todo cuando miramos que algunas de esas personas clave en la investigación del fiscal Mueller quedaron eximidos, personas que tenían que ver directamente con esa campaña para falsificar ese dossier, como el profesor ese de Malta, que de pronto el hombre ha desaparecido y nunca se le presentaron cargos contra él, teniendo en cuenta que él fue un papel de protagonismo de primera. Y sin embargo, se le reconoció que incluso que el hombre le mintió al FBI, sin embargo, no se le presentó cargos. Entonces, es lo que yo no entiendo. Clapper admitió haber mentido, obviamente, también Comey. ¿Por qué? Y en el FISA se encontró que ellos habían utilizado información que ya sabían que no era correcta ni era cierta para hacer FISA, ¿no? Foreign Intelligence Security Act, creo que es que se llama. Pero bueno, ¿por qué, si es en este caso ya está comprobado que esta información se sabía que era incierta, por qué no se ha enjuiciado a otra gente? Bueno, precisamente, pero tenemos que recordar una cosa muy importante, María Laria, que hay actualmente aún una investigación que la está llevando el fiscal Durham, que parte del Departamento de Justicia. ¿Verdad? Y esa investigación promete haber sido mucho más exhaustiva que la del fiscal Horowitz, y tomando en cuenta que ya es, por su propio pronunciamiento, una investigación criminal, estoy seguro que va a haber muchas sorpresas. Naturalmente, los enemigos del presidente pues van a decir que todo esto tiene motivaciones políticas y todo eso. Sin embargo, si creemos en un Estado de Derecho, pues no podemos permitir cualquier cosa que vaya a estimular la impunidad. Y claramente, desde el 2016 se han violado una serie de leyes, algunas agencias que históricamente han tenido la más alta reputación en los Estados Unidos, por un grupo de individuos que sí abusaron del poder y utilizaron la ley de una manera errada para espiar a ciudadanos estadounidenses, utilizando la inteligencia, o sea, extranjera. Pues es natural y es correcto que eso se vaya a hacer, esa investigación, y el fiscal Durham
promete ofrecer ese tipo de información basado en todo lo que se le ha permitido relatar y dar a conocer. Así que ahí van a venir muchas sorpresas, y es posible porque William Barr tiene el derecho de tener cierta información privilegiada, aunque no lo haga público, de la investigación de Durham, y es muy posible que esa información que él ya tiene haya tenido una influencia en recomendar que al señor Stone se le debilite la sentencia, tomando en cuenta todos los operativos totalmente ilegal que bajo las premisas ilegales que se obtuvieron algunas de estas sentencias. Una de las cosas que dijo hoy William Barr es que dijo realmente que a él no le intimidaba ni el presidente, y que realmente ese tweet de Trump a la medianoche realmente lo hacía lucir mal, porque ya esto iba caminando desde hace una semana, cuando se empezó a decir con esos jueces que tú dices que eran del equipo de Mueller y obviamente estaban politizados, que se le iba a dar esta sentencia demasiado alta, que no se le ha dado a otra gente que ha cometido crímenes mucho peores. Entonces la gente está diciendo, no, Barr está hablando mal de Trump, pero realmente no lo estaba haciendo. Lo que estaba diciendo es que en ningún momento nadie lo hubiera intimidado a él, y que el presidente no llegó a hablar con él para pedirle esto, para nada. Correcto. Mira, eso, a mí me parece que en eso Barr está muy, muy claro, y tiene razón, porque naturalmente es una imagen que se proyecta que pues le sirve de munición a los enemigos del presidente. Por otro lado, el presidente, contrario a lo que muchos de los enemigos de Trump pues están diciendo, de que Trump está enterado de todo lo que está haciendo Barr, no, Barr goza de una gran autonomía como le corresponde a su puesto, y esa autonomía, más allá de que está bajo la dirección del presidente, está actuando en coherencia con la ley. Entonces el presidente se entera de determinada información, como la clara contaminación que hubo en personas que tuvieron que ver con la recomendación de cargos contra el señor Stone, pues se siente pues como que es una gran injusticia, que lo es. Entonces el presidente a veces se siente, y no ha estado de todo equivocado en pronunciar como que sintiendo una gran frustración de ver la gran injusticia que se ha estado llevando a cabo desde que llegó a la Casa Blanca, María Arias. Desde antes. Mentira que estamos ya en el último año de la presidencia y siguen de Donald Trump, porque ha sido sin cesar la guerra para descarrilar su presidencia. Entonces, pues, este presidente dice, pero ¿hasta cuándo? Esto sigue, y se pronuncia de esa manera, pero naturalmente el fiscal Barr probablemente prefiere, como decir, déjame hacer mi trabajo, y prueba de eso que es que él va a ir a la Cámara Baja y dará un testimonio claro, como siempre lo ha dado, y es un hombre de una base intelectual y moral formidable, así que hará una gran defensa de la verdad. Y yo pienso que si los enemigos del presidente piensan que van a encontrar un banquete con el testimonio del fiscal Barr, están muy equivocados. La verdad. Es un individuo muy preparado. No, y se defiende muy bien. Yo recuerdo la última vez que testificó, que no me acuerdo cuál fue, si fue Kamala Harris, que trató de ponerlo contra la pared y él barrió el piso con ella. A ver, Julio, háblame un poquito de esta invitación, este simposio que se llama Religión y Democracia, que vas a tener, ¿cuándo es? A ver, 20 de febrero. El próximo jueves. A las 5:30. Patria de Martí, Alianza Democrática, los invita en el simposio Religión y Democracia, que se va a realizar el próximo jueves 20
de febrero a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Pública de West State Regional en Coral Way, la 94 Avenida. La entrada, pues naturalmente es gratuita y abierta al público a las 5:30 de la tarde. Y la idea, o sea, la importancia del lema, María Daria, es que no se puede tener una democracia funcional y exitosa sin tener unos parámetros morales que den fruto a una ciudadanía virtuosa, o sea, una ciudadanía preparada para realmente elegir a sus gobernantes y capaz de ejercer el sistema de autogobierno con responsabilidad. Entonces, precisamente si miramos a los Estados Unidos y decimos, bueno, esto ha sido un éxito, el ensayo democrático más exitoso del mundo, y mira qué clase de sistema formularon, el colegio electoral, separación de poderes, frenos y contrapesos. Bueno, eso es porque los fundadores eran hombres cristianos que entendían bien la naturaleza humana, o sea, totalmente antitético a la noción socialista, que pues parte de una visión completamente diferente. Esos fundamentos los dio el cristianismo. Entonces, hay que entender que un sistema político de autogobierno como el modelo democrático requiere de una sociedad que tenga una base religiosa, y los valores judeocristianos son esencial para preservar de nuevo las fronteras que necesita una ciudadanía para tener un Estado exitoso y una república vibrante. De lo contrario, podría ser un pacto de suicida donde demagogos se aprovechan de la ciudadanía y en efecto destruyen a la propia república que se engendró. ¿Debería existir separación entre iglesia y Estado? Sí, por supuesto, para proteger a la iglesia, para proteger la libertad de religión. Pero la religión imparte determinados códigos morales que establecen frenos, porque si entendemos que los ciudadanos, la verdad que los humanos tienen proclividad a pecar, pues bueno, los humanos son los que están dirigiendo un gobierno. Claro. Entonces, pues hay que ponerle esos frenos al gobierno también. Y si entendemos eso, pues es lógico que esos principios, que no solo van netamente hacia valores religiosos, sino también los valores de patriotismo, valores de educación cívica, todo eso va de la mano de lo que es una formación religiosa. Entonces, mira, la noción de los derechos naturales, la verdad que quiere decir que el ser humano tiene derechos preeminentes, que te lo dio Dios, que no te lo dio ningún gobierno, ya te establece y te hace entender que eres un ciudadano libre, no porque un gobierno sea el que te da la libertad, sino el gobierno tiene el papel exclusivo de proteger esa libertad que Dios te dio. Entonces, ese precepto arma al ciudadano con determinadas herramientas de concienciación para evitar que se encuentre atractivo a ideologías que son liberticidas, que si llegan al poder anularían todos preceptos de libertad. Por eso es que la democracia desligada de esos parámetros que te da la religión es un arma peligrosa que muchas veces terminan destruyendo precisamente ese modelo valorado que es la democracia. ¿Es verdad? Ese es el propósito del evento que vamos a tener. Los panelistas van a ser Alberto Müller, y Gerardo Martínez Solanas. Exactamente, Alberto Müller, excelente, muy cristiano, un hombre muy perseguido en Cuba y bueno, que estuvo en la cárcel y bueno, es divino, la verdad. Correcto. Tienes muy buen panel. Se me había olvidado comentarte cuando estábamos hablando de Barr, ¿qué hubiera pasado? ¿Te acuerdas cuando
Hillary estaba de candidata y en un aeropuerto se encontraron Bill Clinton con Loretta Lynn, que era la fiscal general en ese entonces, y no le pidieron que renunciara. Eso no es peor. Efectivamente, ahí cuando estaba lo de los 33,000 emails con Bill Clinton en plena investigación de los emails, exactamente, en plena investigación de correos electrónicos con información que pone la seguridad nacional del país en riesgo en un servidor privado. Exactamente. Y un poco tiempo después sale la terminación de no presentar cargos, reunido con la persona que tiene en sus manos la capacitación de presentar cargos o no. O sea, es increíble. Pero por eso te das cuenta que desde el principio que empezamos a hablar de esta votación para intentar de amarrarle las manos al presidente con Irán, la única diferencia que hay es que se trata de Donald J. Trump. Si no, no estuviéramos hablando de esto, porque por tu vida, todos los abusos de poder, si miramos el criterio que se ha utilizado para presentar esos cargos, entre comillas, al presidente Trump, si se lo miramos todo lo que hizo el expresidente Obama, nos caemos para atrás. Y ese ejemplo que tú acabas de utilizar es clásico. Claro. ¿Okay? Hablando de la quiebra de lo que es un Estado de Derecho, cuando tiene el fiscal principal del país encargado de presentar cargos o no a la esposa de él, y que digan que no, que estaban hablando de los nietos. Es una falta de respeto totalmente a la ciudadanía estadounidense. Pero a ver, ¿tú no crees que le ha sido contraproducente al Partido Demócrata? Y yo sé que ya te tienes que ir, es mi última pregunta. Y ahora siguen con esto, realmente lo que hemos visto, la caída de Biden totalmente, que en cuanto a los delegados, Sanders ganó en New Hampshire, pero no arrasó, le quedó muy cerquita Buttigieg. Buttigieg está con 22 delegados, 21 Sanders, 8 Warren, Klobuchar, que fue el sorpreso. La sorpresa 7 y Biden con 6. Les está saliendo mal la cuestión y ellos van a seguir. ¿Quién tú crees que saldrá de candidato? Quizás entonces resurja Bloomberg allá en Super Tuesday como él piensa, gastándose toda su plata. Mira, María, los demócratas no acaban de entender, y esto, déjame decirte que la realidad, que esto es una afronta al propio historial del Partido Demócrata, que ha tenido a través de su historia personas dignas. Lo que estamos viendo es una soberbia emocional de tanto odio contra un individuo, que lo que están haciendo es enterrándose aún más profundamente la tumba, porque todo esto lo único que ha hecho es beneficiar al presidente Trump con todo esta farsa, que es probablemente el cuarto intento de sacarlo del poder y han fracasado. Pero como si eso fuera poco, los candidatos que tienen están abrazando en carreras ideología de la izquierda radical que no está en línea con el sentimiento del estadounidense. O sea, es una aberración histórica total de la idiosincrasia y los valores estadounidenses. Entonces le están entregando la victoria en bandeja de plata al presidente Trump, y él lo sabe, Esto va a ser, mira, la figura que representó George McGovern en el año 72, que fue un desastre para el Partido Demócrata en esas elecciones que ganó Nixon, y Nixon no tiene ni remotamente la popularidad que tiene Trump, ni está la economía, ni estaba la economía en aquel momento del 72 como está ahora, y sin embargo aplastó a McGovern. Aquí vamos a ver algo por el estilo, con quien sea que presente. Los demócratas no tienen salvación para el 2020. Eso, olvídate. Fíjate, si es así, que eso también lo entiende el propio expresidente Barack Obama. Y no es casualidad que él se está manteniendo al margen de este proceso. Saldrá Michelle así. Él astutamente se movió en dirección de socializar al país, pero con el disfraz
de ser pro mercado, pro libertad, y en todo momento estatizando la economía cada vez más por un lado y por otro lado hablando de mercados libres y todo esto, le sirvió muy bien. Entonces, pues naturalmente él está muy disgustado con el comportamiento tal vez más abierto de los demócratas que están compitiendo ahora por lo dijo hace como un mes. Hace como un mes lo dijo Barack Obama hace como un mes, que él pensaba que no había que cambiar el sistema, sino simplemente modificarlo, y que había una parte del partido que estaba yendo demasiado a la izquierda. Pero bueno, muchas gracias. Te tomé más tiempo del que me habías prometido, pero gracias. Siempre es un gusto hablar contigo. Julio Schilling. Y no se pierdan el jueves este simposio a las 5:30 en el West Dade Regional Library en Coral Gables, ¿no? En Coral Way, la 94. Coral Way, la 94. Ok. Contigo y con Alberto Müller. ¿Y quién es el tercero? Gerardo Martínez Solanas. Bueno, muchas gracias. Un beso para ti. Cuídate mucho. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias. Julio Schilling. Y los invito a que vean La Patria de Partir. Tiene unos artículos impresionantes. Gracias, Julio. Gracias a ti. Gracias a ti.